Más. Vota todo en plancha, lista 62. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Con Produbanco, ahorra y gana. Por cada $25 de incremento de tu saldo en tu cuenta de ahorros, $10 en tu ahorrometa décimos o $100 en tu depósito a plazo fijo mayor a 180 días. Participas en el sorteo de libretas de ahorro de hasta $5,000 y bicicletas eléctricas. Promoción válida del 23 de noviembre 2016 al 27 de enero 2017. Consulta condiciones en produbanco.com. Jimena Borges, mujer valiente que se enfrentó a la corrupción y jamás dio marcha atrás, porque para ella primero está su pueblo. Ella es orgullo de nuestro Ecuador, es muy valiente y con capacidad, transparente, franca y leal, reconocida a nivel nacional. Si tú quieres, Ecuador cambia. Vota por Sociedad Patriótica. Jimena Borges, lista 3. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Fin de espacio promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 814. No obstante que el candidato Lenín Moreno nos acaba de entregar un comunicado de su parte en el sentido de que ratifica la vigencia de la dolarización en nuestro país, la situación, así la tilde de locura, si en verdad fue una especulación bastante delicada, pero que no tenía esa intencionalidad. Este fue un tema que la gente comentó durante todo el día y parte de la noche de esta víspera, en todas partes, en todos los lugares del país. Era un tema, y sigue siendo un tema neurálgico, muy significativo, muy importante. Así es que de dolarización no le escucharemos hablar de aquí en adelante nunca. Como dicen los venezolanos, nunca tienen un dicho como para enfatizar, para darle contundencia, digamos. Se me fue. Pero mucha gente que conoce la forma de hacernos entender las cosas de la familia venezolana lo estará casi repitiendo. Ojalá me puedan llamar a los teléfonos porque es una frase muy graciosa, pero ahí la dejamos. La ratificación de la dolarización fue el empeño fundamental del candidato del oficialismo. Y él mismo dijo que su pensamiento especulativo fue mal interpretado, interesadamente amplificado, desdibujado, todo lo que sea. Pero aquello provocó esta reacción de parte de la sociedad ecuatoriana, queda establecido. Señor Lazo, sea bienvenido a la cadena Democracia. ¿A usted qué le pareció? Y perdone por haber construido esta premisa, pero ¿qué es la dolarización para la familia ecuatoriana? ¿Qué es la dolarización como contenido de vigencia incluso psicosocial en nuestro país? ¿Cómo considera usted la apreciación o la idea que se le cruza y se le vuelve a Lenín Moreno respecto a lo que decía antes el señor presidente de la República, de que fue un error garrafal lo que se cometió? Aquí nos decía precisamente esto. Jamás yo hubiera adoptado la dolarización. Es un error técnico monstruoso, fue claudicar nuestra soberanía. Imagínense, ni siquiera Europa está en esta situación, porque Europa tiene una moneda común, incluso Grecia, aunque sea saben dónde queda, en el Banco Central Europeo. Vaya a Federal Reserve y pregunta dónde queda Ecuador, que le va a decir en África. Entonces no tenemos nada que ver en el manejo de la moneda que usamos. Eso fue un suicidio político, una barbaridad técnica, una claudicación de la soberanía. Le hago saludar
a la ciudadanía en primer lugar, porque estamos de frente a la opinión pública en muchísimas ciudades de nuestro país y también en la hermosísima Perla a través de nuestra señal de televisión digital. Así es que en el YouTube nos están viendo en su ciudad, señor candidato, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, gracias por esta invitación y por esta oportunidad que usted me brinda para dirigirme a todos los ecuatorianos a través de Radio Democracia. Respecto a su pregunta, yo quiero decirle que la dolarización ha sido un mecanismo, un modelo de carácter monetario que ha generado prosperidad para la mayoría de los ecuatorianos. Porque recordará usted las tristes historias de la década de los 90 hacia atrás, con devaluaciones constantes y permanentes, con salarios en moneda del sucre y con deudas para comprar una casa en moneda dólar. Normalmente la familia ecuatoriana tenía problemas en esas circunstancias. A partir de la dolarización en el año 2000 para acá, especialmente la clase media ecuatoriana, ha podido tener la certeza de que con ingresos en dólares ha podido pagar una hipoteca también en dólares, construir un patrimonio familiar, tener la certeza de que los gobiernos no le metan la mano en el bolsillo a través de devaluaciones y de procesos inflacionarios excesivos. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos con absoluta claridad es la defensa del modelo de la dolarización. Yo lamento las declaraciones del candidato oficialista que, bueno, puede decir que le sacaron de contexto. La realidad es que él no entiende de economía, y decir que debemos tener confianza hasta poder tener nuestra moneda propia revela evidentemente un desconocimiento de la situación económica del Ecuador, revela un desconocimiento de lo que quieren los ecuatorianos para su futuro y claro, deja en evidencia que él no tiene conocimientos de economía, que él representa el continuismo del correísmo que nos ha llevado a esta crisis económica que se caracteriza por una economía que ha decrecido en el año 2016 en un 2% y que esa economía en decrecimiento ha producido que se destruyan 350.000 empleos en el Ecuador en un año, que esa crisis económica se caracteriza por un agresivo endeudamiento público que ahora el gobierno correísta pretende que se pague con más impuestos, con más peso sobre los hombros de la familia ecuatoriana, y por eso han aprobado este nuevo impuesto a la plusvalía, que es un impuesto a la prosperidad, porque si usted me lo permite, quisiera explicarme mejor. Un padre de familia que trabaja toda la vida, Gonzalo, una madre de familia que trabaja, que contribuye, ahorraron un poquito de dinero para dar como cuota de entrada en la compra de una casa y consiguieron una hipoteca para comprar una casa en la Villaflora, por ejemplo. Y claro, llega un punto... Barrio de clase media. Barrio de clase media. Terminan de pagar la hipoteca después de 12, 15 años y es normal que haya la aspiración de comprar algo mejor, inclusive para la familia. En el momento en que vayan a venderlo, ahora se van a topar que el 75% de la utilidad que han logrado a lo largo de más de 15 años, el 75% va para el gobierno. Eso no es justo, eso es un impuesto a la prosperidad, luego que durante 15 años se han pasado pagando impuestos prediales, impuestos de todo tipo, tasas de servicios, para que al final del día el 75% se vaya al gobierno. Por eso nosotros hemos planteado, y aquí le voy a dejar copia a usted, Gonzalo, de una declaración ante el notario público de que una vez que asumamos la presidencia de la República en mayo del 2017, luego de ganar elecciones, enviaremos con el carácter de urgente una ley en materia económica
para eliminar al menos estos 14 impuestos que se detallan en este documento, comenzando por el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y terminando con el impuesto a la herencia y el impuesto a la plusvalía, que son impuestos a la prosperidad de todos los ecuatorianos. Este proyecto de ley buscará dejar en el bolsillo de los ecuatorianos 3.000 millones de dólares al año para que el padre de familia, para que los emprendedores puedan ellos decidir qué hacer con el fruto de su esfuerzo, con su trabajo, porque nosotros creemos que el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Perdone, señor Lazo, yo ayer mencionaba que los candidatos no deberían comprometer acciones, salvo las que resulten urgentísimas y sean dañinas, como el caso que usted nos está este momento exhibiendo. Respecto de las declaraciones del candidato oficialista con respecto a la dolarización, sus dudas de mantener o no mantener el sistema, son dudas de él, nosotros no dudamos. Washington Herrera, usted se acordará, ocupó las funciones de secretario de la administración o fue el principal asesor del señor presidente Rodrigo Borja. Y él escribía hace muy pocos días una crónica en el sentido de que los candidatos deben manifestarle a los electores con qué van a suplir si dan de baja importantes rubros impositivos o toman decisiones o se comprometen, como usted lo ha hecho, con la seriedad que le caracteriza al señor Lazo, ha ido donde un notario y ante esta especie de autoridad ética moral y legal de nuestro país, le ha dicho: señor notario, sírvase inscribirme estos compromisos que yo adquiero con la sociedad ecuatoriana. Pero me gustaría que escuche lo que ayer nos mencionaban mis invitados Medardo Oleas y el señor economista, el mismísimo Washington Herrera, sobre esta circunstancia. ¿Por qué? Porque luego, no es que usted se va a olvidar, usted prácticamente se ha comprometido ante notario público, y esto me parece importante, pero luego, ¿con qué va a reemplazar esos ingresos? En fin, vendrían calamidades para la caja fiscal. Ninguna de las propuestas presentadas en los planes de trabajo son realizables, son lógicas, son coherentes. Son generales, porque tampoco quieren comprometerse, porque a lo mejor después mañana les dicen: con eso le pido la revocatoria del mandato. Pero yo sí creo que debemos de exigir seriedad a los señores candidatos. No es cuestión de decir: yo les voy a dar luz y agua gratis, voy a crear 1 millón de empleos. Por favor, ese populismo irresponsable ha causado efectos drásticos en Venezuela, en Argentina, en el Brasil, y queremos seguir regalando, cuando lo que debemos es formular políticas para que tengamos una sociedad activa, productiva, responsable, que no solamente viva de los regalos. Hay que hacer una evaluación, por ejemplo, de los bonos que estamos entregando, si han sido positivos o negativos, porque un bono está diseñado para cierto periodo, para ayudar a la gente que tiene necesidad, pero de ahí cada persona tiene que tener los elementos necesarios. Un seguro de desempleo que funcione en ese... momentáneamente. Ok. Entonces, sí, estos elementos de reflexión también son muy útiles para ustedes, los candidatos, y para la ciudadanía. Por eso le pregunto ahora, ¿usted a qué se refiere con estos compromisos que adquiere ante la ciudadanía y que ha notarizado adecuada y seriamente? Gonzalo, los dos nombres que usted mencionó, el economista Washington Herrera y el doctor Medardo Oleas, son dos ecuatorianos respetables, son dos personas que merecen mi consideración y mi respeto, y son dos personas cuyas opiniones hay que tomar siempre en consideración. En democracia debe haber debates, intercambio de opiniones.
yo respeto el punto de vista del doctor Oleas, no lo comparto en este caso, y no lo comparto en este caso porque hay que poner en contexto el planteamiento de una reforma tributaria que elimine 14 impuestos en el Ecuador. Si usted me lo permite, me explico de mejor forma. La recaudación por tributos, aranceles y tasas por servicios del sector público a la sociedad ecuatoriana llega aproximadamente a 24.000 millones de dólares al año. Eso es hoy más o menos el 25% del tamaño de la economía ecuatoriana, que cerró el año 2016 en aproximadamente 96.000 millones de dólares. Por lo tanto, nuestro planteamiento de eliminar 14 impuestos y dejar en el bolsillo de los ciudadanos 3.000 millones de dólares, eliminando los 14 impuestos, eliminando las sobretasas arancelarias y eliminando la excesiva cantidad de trámites, implica una reducción de aproximadamente el 13% del total de lo que recibe el Estado de los ciudadanos. En segundo lugar, si usted va, Gonzalo, a la tienda de la esquina y le pregunta al casero del barrio, caserito, si usted sube los precios de los productos, ¿qué va a pasar? Él le va a decir, ni loco lo subo, porque voy a vender menos. La política tributaria no es tan distinta. Llega a un punto en determinado nivel que por más de que usted aumente y aumente impuestos, la recaudación no va a subir, sino que va a caer. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador del año 2016. El gobierno subió el IVA del 12 al 14% y la recaudación del IVA cayó en un 5%. El gobierno creó impuestos solidarios, bien por Manabí, bien por Esmeralda, pero la recaudación general del Ecuador ha caído en un 10%. Los economistas, los especialistas, llaman a esto la curva de Laffer, es decir, un principio económico donde llega un punto en que usted sube los impuestos y la recaudación cae. ¿Qué estamos proponiendo nosotros para crear empleo en el Ecuador? El primer pilar, reducir el exceso de impuestos, reducir en cerca de 3.000 millones de dólares, que equivale al 13% de la recaudación, para que ese dinero se quede en manos del ciudadano, porque el ciudadano no quiere que le regalen nada. Lo que el ciudadano dice es, yo trabajo de sol a sol, sudo, gano dinero y ahora resulta que el gobierno se me lo lleva, como por ejemplo empleados del sector privado, que el gobierno les dijo, no, tú vas a ganar utilidades solo hasta este techo, el resto me lo das a mí. Nuestra propuesta es que ese dinero se quede en manos de los ciudadanos, porque el ciudadano, como digo, lo que quiere es oportunidades. Yo no voy a trabajar para estos vagos, suele decir no solo el eso, lenguaje quiteño. No solo eso, ve usted el despilfarro de 1.500 millones de dólares en lo que el correísmo llama la refinería del Pacífico, donde no hay absolutamente nada más que un terreno aplanado, y ahora nos venimos a enterar que quien aplanó el terreno es la Odebrecht de Brasil. Así que ya no solo hay despilfarro, sino hay que también tener la duda de que ya vamos a hablar de presuntamente se pudieron haber cometido actos de corrupción también. ¿Usted cree que con la medida que los ciudadanos dicen, yo trabajo y el dinero que yo produzco, que es para mi familia, ahora resulta que me lo quitan por impuestos, y por la televisión vemos cómo aparecen fajos de billetes en el tumbado de las casas de determinados funcionarios del correísmo? Entonces la ciudadanía dice, esto es un abuso. Por lo tanto, yo me ratifico, Gonzalo, y me ratifico en mi propuesta de 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Muchos no lo comprenden, Gonzalo. El tamaño de los clientes de su banco, ¿no? Mire, Gonzalo, muchos no lo comprenden. Usted tiene 1 millón de clientes. Muchos más.
No lo sé porque yo tengo más? Los últimos datos, hay sobre un millón de clientes. Muchos más porque yo ya no administro el banco. Sí, yo sé. 1 millón de empleos es cosa bien seria para Muy seria. Pero ya para pasar a otro tema. Pero vea Gonzalo, si me permite usted, yo quisiera complementar mi explicación. Muchos no comprenden y yo los entiendo. ¿Por qué? Porque ellos no han creado nunca un empleo. Pregúntele al candidato Lenín Moreno y al señor Glass, ¿cuándo han creado ellos un empleo, un solo empleo? Nunca. Yo trabajo desde los 15 años de edad, Gonzalo. He emprendido en el sector inmobiliario, en el sector camaronero, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector bancario, en el sector cívico. El alcalde de Guayaquil me encargó el terminal terrestre de Guayaquil, posilga moral y física de la ciudad cuando me lo entregó. 5 años después, yo le devolví al alcalde de Guayaquil el terminal terrestre más grande y más moderno de América Latina. Y mi mayor orgullo es haber defendido el empleo, por lo menos 10.000 empleos entre cooperativas de transporte, locales comerciales, locales de comidas y toda la actividad que genera el terminal terrestre. A lo largo de 40 años de emprendimiento, de más de 40 años, he creado más de 100.000 empleos, Gonzalo. Por lo tanto, para mí... Solo en esa empresa, 100.000 empleos. En todas las actividades de emprendimiento que durante más de 40 años yo he estado involucrado. Y yo sé lo que es emprender. Un emprendedor lo que necesita es que lo dejen trabajar, que no le cobren tanto impuesto, que no le pidan tanto trámite y que lo dejen prosperar. ¿Y por qué la derogación de estos tributos que usted se compromete ante notario? Tramitarlos a través naturalmente de la Asamblea Nacional. Pero por supuesto. ¿No le dio una orientación tal vez para el emprendimiento de estos padres de familia que se van a beneficiar con estos recursos de retorno? Así es, pero mire usted, que no sea el gasto corriente también de los hogares que no nos lleva a ningún lado. Como va a ser un año difícil, señor Lazo. Algún editorialista de un diario y una persona también prestigiosa, como es Felipe Burbano de Lara, un hombre respetable también, emitió una opinión en un artículo en el diario El Universo y él decía, ¿será ético que el gobierno le devuelva este dinero a los ciudadanos? ¿Podemos confiar en los emprendedores de que ellos vayan a invertirlo? Y yo aprovecho esta entrevista para responder esa inquietud y decir, pero es que el planteamiento desde mi punto de vista está mal hecho. ¿Por qué? Porque el dinero no es del gobierno, el dinero es de los ciudadanos y no se puede cuestionar la ética de una persona que trabaja todo el día, que produce legítimamente y que es su dinero. Que el gobierno viene y le dice, yo quiero impuesto a la plusvalía, impuesto a la herencia, te subo el IVA, impuesto solidario, anticipo de impuesto a la renta, etcétera. ¿Para qué? Para decirle al ciudadano, dame tu dinero. No, señor. Yo hago un cuestionamiento ético. Si una política pública es ética, de que un gobierno se exceda en el cobro de impuestos y luego ese dinero termina en el tumbado, en fajos de billetes, en el tumbado de determinados funcionarios del gobierno. Eso no es ético. Por lo tanto, nuestra propuesta muy clara, atrás hay un planteamiento muy claro. El dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Cuando el gobierno se ve con excesos de liquidez, despilfarra construyendo un edificio de la UNASUR que no sirve para nada y que nadie se lo pidió, comprando 2 aviones para el presidente de la República, que son lujos excesivos para un país pobre, invirtiendo, despilfarrando $1.500 millones en la refinería del Pacífico, y ahora con indignación el pueblo ecuatoriano se entera por informaciones de organismos de justicia de Estados Unidos y Brasil que una empresa que ha tenido contratos públicos con Ecuador, ha pagado sobornos por $33.500.000 a funcionarios públicos. Y mire,
deberíamos de ya saber los nombres, porque claro, en Colombia el fiscal ¿qué hizo? Breve, como se dice en Quito, le escribió al Departamento de Justicia de Estados Unidos y Brasil y ya le dieron información y ya la revelaron públicamente, pero aquí se ponen el parche antes de que le duela y dice por un lado el presidente, no vamos a reconocer ese informe, y por otro lado peor si nos su tío contesta y dice, ya estamos traduciendo la carta al inglés. Es porque no quieren decir los nombres y no es aceptable. Produce indignación que las obras públicas terminen costando más al bolsillo de cada ecuatoriano y terminen costando más porque con ese dinero se ha financiado corrupción. Por lo tanto, es ético respetar el esfuerzo de los ciudadanos y dejar en su bolsillo 3.000 millones de dólares anuales para que ellos puedan invertir y a través del proceso de inversión generar empleo en el Ecuador. El señor embajador plenipotenciario de nuestro país en este momento en Washington, que es el compañero Francisco Borja, ha sido convocado en signo amistoso y respetable o respetuoso por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Ecuatoriana. Y le han preguntado que si ha recibido de parte del Departamento de Justicia de la Unión Americana algún informe con nombres, apellidos, circunstancias y cantidades, porque los brasileños esta información ya le dieron desde hace algunos meses a este departamento, señor Lazo. Pero vea, Gonzalo. Y lo que le responden es que no ha habido esa información. Pero vea, Gonzalo, cuando usted lanza fuegos pirotécnicos, todo el mundo mira al cielo, ¿no? Y se distrae con la luz, con el sonido de estos espectáculos en el cielo. Y claro, se descuida de lo que está pasando en la tierra, ¿no es verdad? De acuerdo con los convenios suscritos por la empresa brasilera Odebrecht con los departamentos de justicia de Brasil y de Estados Unidos, esa información solo puede ser requerida por los fiscales de los países involucrados, por los departamentos de justicia de los países involucrados. Entonces la Asamblea Nacional está lanzando unos fuegos pirotécnicos para decir, no, yo sí me preocupo, llamando al embajador del Ecuador en Washington. No, señor, aquí el que debe de actuar es el fiscal. Él es el que tiene que mandar una carta y decirle al Departamento de Justicia de Brasil y de Estados Unidos, entrégueme la información con todos los nombres de aquellos funcionarios públicos que hayan recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht. Ajá, ella es la que contrata, la señora María José Carrión es la que contrata estos juegos pirotécnicos para... Yo no me quiero referir... llamarnos con ojos al cielo. Yo no me quiero referir de manera particular a nadie. Yo solo quiero señalar que el procedimiento que adoptó Colombia, que adoptó Perú es que fueron sus fiscales los que se comunicaron con urgencia. Dice y seguramente de inmediato. el doctor Chiriboga que le da vergüenza ir a Washington. Bueno, ese es el problema cuando, claro, el fiscal es el tío del presidente y, claro, tiene que apoyar a su sobrino, pues suceden estas cosas. Por eso los ecuatorianos, la mayoría, queremos un cambio en el Ecuador. No es concebible, señor Lazo, de que hasta este momento no conozcamos un solo nombre. Es inaceptable y no solo eso. Un solo nombre, estimados amigos oyentes. Es no solo eso, Gonzalo. Yo quiero decirle con absoluta claridad que el responsable, como nos informaron siempre de parte del gobierno, el responsable de los sectores estratégicos, primero como ministro y luego como vicepresidente de la República, ha sido el señor Jorge Glass, candidato de Alianza País a la vicepresidencia de la República. Y yo señalo, como lo he dicho ya, que el señor Glass es el responsable político, que quede claro,
yo señalo su responsabilidad política, al menos política, por la negligencia, dado que todos estos sucesos de presuntos actos de corrupción, han sucedido en los sectores estratégicos encargados a él. Entonces, ¿cómo puede pedirle el voto al pueblo ecuatoriano? ¿Interpelado el ministro fiscal general de la República, Ya señor debió Lazo? haber sido, en primer lugar, receptada la renuncia del señor Glass al cargo de vicepresidente de la República. Y ya debió haber sido receptada la renuncia del señor Glass a su candidatura a vicepresidente de la República. Hay que tener cinismo para, luego de los hechos públicamente conocidos por los ecuatorianos, pretender seguir siendo vicepresidente del Ecuador. Y el fiscal, sin duda alguna, tiene que explicarle a los ecuatorianos. Por eso nosotros planteamos en la reforma institucional llamar a una consulta popular de inmediato para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida si el fiscal debe irse o no a su casa. Si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo, pues que se vaya a su casa, para reemplazarlo por un funcionario probo, por un hombre serio, por nombres respetables, respetabilísimos, que sí tiene el Ecuador, que no sean parientes del presidente de la República, que no tengan compromisos con el proyecto político del partido de gobierno, que sean realmente funcionarios que fortalezcan la institucionalidad de la Fiscalía en el Ecuador. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Sí. Esa declaración es como querer ver la cara de tontos a los ecuatorianos, pues. Evidente que el actor, un actor de la corrupción, es la empresa Odebrecht, porque ella lo declara, no porque la Fiscalía lo ha investigado. La pregunta, bajo señor presión fiscal, de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos. La pregunta, señor fiscal, es ¿quién ¿quiénes son recibió? los corruptos que recibieron los sobornos de la empresa Y esa Odebrecht? es Eso es lo que obligación. queremos saber los ecuatorianos. Y está en sus manos pedir esa información al Departamento de Justicia de Brasil y de los Estados Unidos. No nos pretendan ver la cara de tontos a los ecuatorianos, pues. Escuchemos de nuevo. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Me da mucho gusto con su venia, candidato presidencial, de presentar en nuestro programa en una salida que nos parece interesante. Cuando hablan de que usted eleva la corrupción al primer plano, casi coinciden los analistas de que el señor doctor Páez fue seleccionado por usted y usted solicitó su concurso precisamente porque ha sido en esencia un fiscalizador importante de la actividad política y administrativa del Estado en los últimos tiempos. Candidato a la vicepresidencia, señor doctor Páez, ¿qué responde usted a lo manifestado por el señor fiscal general de que ya todos estamos enterados y de que es un avance significativo saber que es Odebrecht lo que usted escuchó? ¿Qué resulta ser para el señor fiscal la firma Odebrecht, señor Páez? Gracias, Gonzalo. Buenos días. En primer lugar, un saludo a Guillermo, nuestro candidato presidencial y líder de la oposición y de la unidad, de la única unidad que realmente se ha conformado en el país. Él ha logrado aglutinar en su entorno, no solo a Suma, no solo a Compromiso Ecuador, a Juntos Podemos, a Lucha en las Calles, al Quinto Poder, sino a más de 200 organizaciones a nivel nacional. Es impresionante la capacidad de convocatoria que Guillermo ha logrado y por eso se ha erigido en el auténtico líder, no solo de la unidad,
sino también de la oposición, porque Guillermo ha sido muy cauteloso en no contaminar su candidatura con el correísmo. No solo por no tener a gente relevante del correísmo, sino además por no hacer nada que parezca que tiene compromisos bajo la mesa con el correísmo. También el respetuoso y cálido saludo a nuestra futura primera dama, doña Lourdes, que nos honra con su compañía en este debate. Y decirle, Gonzalo, que la declaración de... Porque casi no estamos debatiendo todavía, ¿no? La declaración del fiscal Chiriboga amerita su renuncia. No solo por el contenido, vacuo, absurdo, sino además porque él, con esa declaración, piensa que los ecuatorianos somos tontos. O sea, la conclusión a la que llega paladinamente Chiriboga es que ya sabemos quién es el corruptor, pero sí sabíamos mucho antes de que él abra la boca, pues. ¿Por qué Colombia ya sabe? ¿Por qué Perú sabe? ¿Por qué Panamá ya sabe quiénes son los que recibieron las coimas? Porque los fiscales fueron a Nueva York, se presentaron en la Corte del Distrito Este y dijeron, aquí estamos, yo soy fulano de tal, aquí está mi pasaporte, vengo a recoger la información. Se llevaron, ¿y sabe qué ha pasado, Gonzalo? En esos países ya hay procesos iniciados, porque aquí hay que hacer una aclaración. Una cosa es la investigación que se hace en los Estados Unidos como consecuencia de un juicio en el que Marcelo Odebrecht se presenta y hace esta declaración previo acuerdo con la Fiscalía. ¿Para qué? Para que la sanción que le van a imponer no sea tan alta. Entonces él hace un acuerdo para que la sanción sea menor a cambio de la información que proporciona. Pero eso es una cosa. Otra cosa es el procesamiento de las personas que se favorecieron de esto aquí en el Ecuador, que tienen que ser enjuiciadas no solo por haber recibido las coimas, sino también por un delito que es imprescriptible, que es el de enriquecimiento ilícito. Y otra cosa es la fiscalización política, que tiene que ver con lo emblemático del poder, porque esas coimas las reciben funcionarios públicos. Entonces, aquí el fiscal Chiriboga ya debió haber dado cuenta de eso. Pero hay otra cuestión que le deja en ridículo al fiscal Chiriboga, que es la traducción. Gonzalo, la traducción. ¿Cómo es esa alusión que hizo? Vea, Gonzalo, aquí en el Ecuador hay una lista de peritos traductores del Consejo de la Judicatura. Entonces uno tiene un documento, va y presenta al perito que le sortean o que le asignan y le dice, mire, este documento en 2, 3 días o en 5 días o en 8 días le vamos a entregar traducido. Gonzalo, vamos ya 3 semanas en esto casi y todavía no está traducido el documento. Esto es una falta de respeto a la sociedad. No se pueden manejar las cosas así. ¿Cómo es posible que la Fiscalía General no haya logrado traducir un documento que no excede de 100 de hojas? Pues Gonzalo, ¿qué pasó? Nos toman por tontos y el fiscal lo que hace es simplemente acolitarle al gobierno en la impunidad y en la corrupción. Eso es lo que hace el fiscal. Claro. Tenemos un fiscal acolitador de Correa. Hay otro candidato a la presidencia de la República en estos días, que fue fiscal general de la República y es mi respetable amigo. Pero yo no tengo ninguna dificultad de hacerle acuerdo de que él también se demoraba semanas, meses en las traducciones. Era un mero pretexto. Recordarán el tema de los hermanos Isaías. Se demoraba pesantes cualquier cantidad de tiempo y aludía o mencionaba de que el problema es que no hay traductores muy bien comprometidos con estas tareas. Bueno, Gonzalo, si usted me permite una brevísima intervención. En primer lugar, yo saludo aquí la presencia de Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia, y quiero decirle, como usted lo señaló, que precisamente Andrés Páez es ciudadano ecuatoriano que se ha distinguido por la lucha contra la corrupción y que su lucha la llevó a las calles de Quito. Mi decisión era un reconocimiento a él, a su lucha y a todos los ciudadanos, especialmente de Quito, que salieron a las calles a protestar en aquellos meses de junio, julio del año 2015 para protestar y defender el interés de la familia ecuatoriana con los impuestos de la herencia e impuestos a la plusvalía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Gonzalo, con Andrés nos tocará una tarea muy grande,
tenemos que institucionalizar la lucha contra la corrupción. Primero, respetando la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, que prácticamente no ha hecho nada durante los últimos 10 años. Debemos llamar a la ONU para que ellos nos apoyen, y esto ya lo vengo declarando desde hace más de 6 meses, para que ellos nos apoyen en la creación de una comisión contra la impunidad, similar a la que funciona en Guatemala. Yo ya me reuní aquí en Quito con el representante de la ONU. Me llama la atención, y lo digo de manera hasta jocosa, que el día 4 de enero, el candidato de Correa, el señor Moreno, diga en un canal de televisión que va a llamar a Ban Ki-moon para que lo ayude en la lucha contra la corrupción. Yo le quiero recordar al señor Moreno que el señor Ban Ki-moon ya no es secretario general de la OEA. Sus funciones terminaron, de la ONU, perdón. Sus funciones terminaron el 30 de diciembre del 2016. Ahora el secretario de la ONU es un ciudadano portugués. Mire lo despistado que está. Supuestamente trabajó para la ONU en Ginebra y no está enterado que el señor Ban Ki-moon ya no es secretario general de la ONU. Ban Ki-moon resultó pana del ex vicepresidente y lo hizo designar en esta dimensión de una especie de embajador para los organismos europeos. La tarea que Andrés y yo tendremos será inmensa en la lucha contra la corrupción. Usted le va a apoyar a Andrés Páez, su vicepresidenciable, en este tema. Pero por que él ha supuesto anunciado de que los jueces que hayan actuado injustamente van a ser procesados. Pero por supuesto que sí. Es un planteamiento que ¿Pero tiene... qué sustento tiene? Bueno, es decir, ¿cómo sería el procesamiento de estos jueces en el orden constitucional y legal? Nuestro planteamiento es pedirle a la ONU que envíe una comisión técnica para hacer una evaluación integral de todo el sistema de justicia de Ecuador. Hacer evaluación de los jueces, porque no podemos generalizar diciendo que todos son ineficientes o deshonestos. Hay que hacer una evaluación. Hecha la evaluación, habrá que llevar a cabo un proceso de selección de aquellos jueces probos, ecuatorianos probos. Por ejemplo, yo le tengo un gran respeto a Medardo Leas. Hoy él no coincide con un planteamiento mío, pero Medardo Leas para mí es un ciudadano respetable que muy bien pudiera participar en un proceso de renovación de la justicia ecuatoriana. Lo tendría como un primer candidato. No yo. No, primer candidato. No yo quisiera que él participe como candidato. Pero es un cuadro muy significativo. Es un cuadro significativo, por dar un nombre. Ahora, Gonzalo, los políticos no tienen que meter mano en el proceso de reestructuración de la justicia, porque si los políticos vuelven a meter la mano, entonces nuevamente caemos en el error de siempre. Hay que llevar a cabo un proceso técnico de reestructuración de la justicia. Por otro lado, Gonzalo, el fiscal no puede ser pariente del presidente del Ecuador, ni del vicepresidente, ni tampoco un íntimo partidario del partido de gobierno. Tenemos que tener realmente un verdadero fiscal. ¿Usted se recuerda del doctor, del fiscal del gobierno o en la época del gobierno de Jaime Roldós Aguilera? Un extraordinario fiscal, el doctor Díaz. Tenemos que tener ese tipo. Así, él fue el Edmundo Durán Díaz. Edmundo Durán Díaz. Sí. Hay ecuatorianos como él lamentablemente ya falleció. Así es. Hay ecuatorianos como Marco Proaño Maya. Hay ecuatorianos como Medardo Leas, como ya le he mencionado, y muchos otros más que deberían de participar de este proceso que nosotros vamos a impulsar con Andrés, del fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Y por qué no presenta usted, señor Ecuador? Lazo, al pueblo ecuatoriano una idea preliminar de más o menos los nombres de un gabinete tentativo
que usted le pone de manifiesto. Con esta gente yo voy a trabajar, por un lado, de una vez para que me conteste este otro. Le ha preguntado al señor Andrés Páez, aquí presente, mi compañero Andrés Jaramillo, periodista del diario El Comercio, le ha preguntado, está, creo, negociando con exfuncionarios del gobierno información sobre casos de corrupción. ¿Usted qué le respondió, señor Páez? Bueno, mire, en el caso de que menciona Guillermo, yo quisiera hacer una precisión adicional. La justicia tiene que cambiar y tiene que ser desmontada, porque no podemos hacer un proceso de fiscalización y hacer todo el esfuerzo de auditar el sector público y de revisar 10 años de abusos para entregar esa documentación a los jueces correístas. Pues. O sea, eso es un absurdo. O sea, y de una vez hablemos claro aquí, Gonzalo. Exacto, o sea, es lo que requiere la colectividad. La gente no nos va a creer tampoco. Porque además nosotros mismos caeríamos en duda. Lindo, hacemos todo el trabajo de investigación y ahora llamamos a los coidearios de Correa, decimos, vean sus compañeritos lo que han hecho, para que les digan, no, pero si no han hecho nada. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, Guillermo ha anunciado y anticipadamente que toda esta revisión también va a ir acompañada de una consulta popular para que la gente se pronuncie sobre toda la administración de justicia, que es Consejo de la Judicatura, jueces, juzgados, Tribunal Constitucional, órganos de control, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, es decir, la Fiscalía, por supuesto. Sí. Porque, ¿cuál es la mayor garantía que Guillermo le ofrece a los ciudadanos? Tener un fiscal independiente. De modo de que si a alguien se le ocurre robarse algo porque siempre se infiltra gente indeseable en un gobierno, el presidente Lasso no va a poder estar atrás de más de 500,000 personas. A ese que se infiltre decirle, vea, usted ha cometido una incorrección, vaya donde ese fiscal, que no es mi amigo, y ese fiscal lo va a juzgar a usted, y vaya donde esos jueces que no están subordinados, ni reciben órdenes de Guillermo Lasso, para que esos jueces le sancionen, y ojalá lo sancionen de manera ejemplar. Eso es lo que hay que hacer, porque la justicia tiene que darse un vuelco. Aquí en estos micrófonos, Gonzalo, en el año 2005, estuvimos con el señor Leandro Despoy, que fue delegado de las Naciones Unidas para el proceso de restablecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Ahora él es el fiscal general en Argentina. El señor Despoy, que ya no es empleado de las Naciones Unidas y que es el fiscal en Argentina, tomó la ley que se aprobó por parte del Congreso en ese entonces y la puso como modelo de una justicia independiente. Esa misma ley puede servir de base con las adecuaciones que correspondan para tener un proceso de selección de jueces que sea, absolutamente independiente, que los mejores letrados, los más calificados juristas integren los órganos de administración de justicia. El Ecuador en el año 2006 estuvo en el primer lugar en el mundo. La reestructuración sería casi inmediata, doctor Páez. Tiene que ser inmediata porque hay mucho que investigar, Gonzalo. Hay mucha tela que cortar. Mire, la seguridad social pero le han dicen quebrado que a el señor Lasso, y le pregunto a él, dicen que usted sí les va a disimular y bastante para no meterse en líos a los actuales. No sé quién le ha dicho eso a usted, pero precisamente la selección tal vez por lo que usted de Andrés se detiene Páez y le como dice a binomio. Páez, pero investiguen bien, pero tenemos que primero tener los elementos. Bueno, esa es una debida diligencia en todo acto privado, público, personal, familiar. Especialmente que si uno se tiene habla que de la actuar, ética personal o grupal. Pero claro, definitivamente. Pero una señal... ¿De qué va a ser respetuoso usted en el plan fiscalizador? De la justicia. Para ya no preguntarle... De la justicia, seremos respetuosos de de la institucionalidad democrática para la administración de justicia en el Ecuador. Lo hemos conversado con Andrés. No podemos llevar a cabo procesos que generen impunidad. Eso no lo perdonaría ningún ecuatoriano. Pero tampoco tenemos que irnos al extremo de la persecución y la venganza. Para que el proceso realmente sea respetado por todos los ecuatorianos, tiene que ir por el camino de la justicia, Gonzalo. Ahora, usted me hizo una pregunta que yo no quiero... El doctor Páez parece cuco para algunos dirigentes de la oposición a su candidatura. Andrés Páez es el cuco
para los corruptos. Exacto. Andrés Páez es un ciudadano respetable y confiable para la gran mayoría de ecuatorianos. Así que quedará claro que aquel que me diga que le tiene miedo a Andrés Páez, bueno, ya dudaremos. Tendremos que dudar, porque aquel que nada debe, nada teme, dice el dicho popular. Pero usted me hizo una pregunta que no quiero dejar de contestar, Gonzalo. El gabinete. El gabinete. Yo lo primero que quiero poner por delante es un principio. El gabinete de nuestro gobierno del cambio estará conformado por personas preparadas, con experiencia en cada uno de los campos que se le encarguen, y no serán pasasillas, porque deberán tener personalidad propia para poder decir en un momento dado al propio presidente de la República: no, esto es una mala idea, presidente. Y no lo que pasa hoy, que los ministros tienen terror de hablar con el presidente. Y la primera señal que yo he enviado es al escoger a Andrés Páez como binomio. Nadie duda que es una persona con personalidad propia, con una larga trayectoria política y sin duda alguna con experiencia para contribuir en el proceso de lucha contra la corrupción. Usted así ha trabajado en su corporación. Perdón. Con sus actores fundamentales. Bueno, en el banco, digo, usted sí ha trabajado de esa manera. Bueno, yo estoy acostumbrado a construir equipos de trabajo, y equipos de trabajo con personas de esas características, preparados, capacitados, motivados, con personalidad y motivados, porque todos deberán estar alineados con un solo objetivo: lograr el restablecimiento de la democracia en el Ecuador, lograr condiciones para generar prosperidad en la familia ecuatoriana, para crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, para desmantelar todo el andamiaje correísta que ha pretendido limitar la libertad individual de los ciudadanos. Ya que llegamos a este punto, yo le digo, Gonzalo, una de nuestras ofertas y compromisos es derogar el decreto 16 y su reforma, que ha pretendido poner un grillete en la sociedad, en las manos de la sociedad civil ecuatoriana. Mire cómo usted hoy... ¿A qué alude el 16? Tenga la bondad. El 16 pone limitaciones a las acciones de las fundaciones locales, fundaciones internacionales. Y mire usted, por ejemplo, un gran problema que vamos a tener que enfrentar: el micronarcotráfico y el consumo de drogas en escuelas y en colegios del Ecuador. Tenemos que luchar a través de un amplio programa de prevención de uso de drogas en el Ecuador. Tenemos que encarar ese fenómeno con absoluta decisión y firmeza para proteger a la familia ecuatoriana, proteger a los niños, proteger a los jóvenes. Entonces, la tarea es muy, muy grande y la vamos a encarar con absoluta decisión. No le quepa la menor duda a usted, Gonzalo. Ayer en la ciudad de Quevedo, el señor presidente Correa se acordó cariñosamente de usted y le dijo que ustedes están atacando y quieren ubicarse. Seguramente vio este titular que usted lo estaba revisando. Lazo eleva la corrupción a un primer plano. O sea, va a ser su preocupación fundamental la lucha anticorrupción. Correcto. En eso usted acierta en estos tiempos que busca votos. Usted está en su papayal, digamos. Sin embargo, el presidente, muy molesto con este gesto y enunciado suyo, le dice, a ver, ¿cómo le fastidio a Lazo? Y se acuerda del feriado bancario. Corrupción es lo que hacía el banquero Lazo cuando les congelaron los depósitos, por mucho menos lo que nos pasó a nosotros. Pero como los que dominaban el país eran los banqueros, todo fue en función de los banqueros. ¿Cuál fue la mejor manera de superar la crisis? Incautando la plata a la gente. Les incautaron 1 millón de sucres, por ponerles un ejemplo, a 10.000 sucres dólar, eso significaba $100, y les devolvieron un año después en dólares, pero 25.000 sucres dólar, les devolvieron $40. Se les robaron $60. Eso es corrupción. Corrupción era lo que hacían los banqueros como Lazo, el Banco Guayaquil. Verifiquen. No dicen esta boca es mía porque saben que es cierto. Le compraban los certificados de depósito. ¿Se acuerdan cuando les congelaron los depósitos?
nos daban certificados, usted tiene 1 millón de sucres en el banco. Pero si es mi plata, no puede sacarla, tenemos que salvar a los banqueros. Tenga este papelito y vea lo que hace. Uno tenía que ir a vender ese papelito y lo compraban los mismos banqueros, pero no 1 millón de sucres, lo compraban a 400.000 sucres con 60% de descuento. Pero ahí no acababa pues la historia. Por decreto de Maguad, obligaba a la Corporación Financiera Nacional a comprar ahí sí a los banqueros al 100% esos papelitos. Solo por la intermediación ganaron $600.000, 600.000 sucres en mi ejemplo, 60% del valor nominal. Y se hicieron multimillonarios. Revisen la historia, esa es la verdadera corrupción. Esos son los verdaderos crímenes jugando con nuestra gente. No permitiremos que los sepultureros de este país nos vengan a dar clases de moral, de buena costumbre. No es soberbia, señores, es dignidad, porque somos gente honesta y no permitiremos que ningún mequetrefe desubicado, ambicioso, venga a jugar con el único bagaje, con la mejor herencia que le vamos a dar a nuestros hijos, nuestra integridad, nuestra transparencia, nuestras manos limpias, compatriotas. La verdad que me sonrío, Gonzalo. ¿Por qué? Porque ya este es un ataque trillado contra mí. Se les acabó el repertorio y tienen que ir a desempolvar los mismos ataques de la campaña del 2013 para hablar de lo mismo, más de lo mismo. Vea usted el tono de voz con el que habla. Es un tono de voz que revela desesperación. Está asustado porque se le va el poder de las manos, porque sabe que el pueblo ecuatoriano va a votar por nosotros, va a votar por el cambio. No se ponga indignado, señor Correa. Fue la propia comisión que usted creó en su gobierno para investigar los delitos financieros, presidida por Eduardo Valencia, otro prestigioso ecuatoriano, quien le dijo al país públicamente que Guillermo Lasso nada tenía que ver con la crisis bancaria del año 1999. En ese informe le comentó este particular. Lo dijo públicamente Eduardo Valencia y eso está grabado y lo dijo en medios de comunicación en el año 2007 o 2008, el año exacto no lo recuerdo. Y por otro lado, yo camino libre por el Ecuador. ¿Usted cree que si yo hubiese cometido los actos que de manera desproporcionada, descontrolada, revelada a través de esa voz temblorosa del presidente saliente, ¿usted cree que si hubiera cometido algún acto no hubiese sido ya enjuiciado? Yo hubiese sido enjuiciado y yo camino libre por el Ecuador porque con orgullo, digo yo, desempeñé mi profesión de banquero hasta el año 2012, con orgullo. A mí no se me perdió ni un centavo de nadie. Y además, en los momentos de crisis bancaria, el banco que yo administraba salió adelante, sin un centavo de ayuda del Estado. Y así fue la razón por la cual el candidato Correa me fue a ver a mi casa en el 2006 y me dijo, te vengo a visitar porque tú realmente eres un hombre decente. ¿Por qué ahora me insulta? Me insulta porque él sabe que su candidato, el señor Moreno, ha bajado en las encuestas y él sabe que el candidato, la opción política que crece, es la opción de la Alianza 21-23, encabezada por Guillermo Lasso a la presidencia y Andrés Páez a la vicepresidencia. ¿Usted cree que por eso está muy molesto, está muy indignado? Sin duda, ¿cómo puede hablar de ética una persona? No puede hablar de ética una persona que es responsable político de un gobierno sobre el cual cada semana se conocen presuntos actos de corrupción. ¿Cómo puede hablar de ética alguien que abusando de su poder demanda al Banco del Pichincha para lograr una gran indemnización y enviar luego esa indemnización a un país europeo que ha sido señalado y que ahora ya está en proceso de salir de la categoría de paraíso fiscal? ¿Cómo puede hablar de ética y de transparencia el responsable político de un gobierno sobre el que pesa una acusación del Departamento de Justicia de Brasil y de Estados Unidos que revelan
que una empresa como Odebrecht ha pagado sobornos en el Ecuador. Ya nadie le cree. Pero esa nadie le acusación cree. no es contra él. No, yo no hablo. En la persona de no, ser. Yo no hablo de ningún nombre. Lo que digo es que él es el responsable político. Porque lo que revela el Departamento de Justicia, tanto de Brasil como de Estados Unidos, es que la empresa Odebrecht ha pagado $33.500.000 de sobornos, y que no nos venga con el cuento el presidente Correa de que eso no afectó al Estado, que eso es parte de la utilidad de la empresa. No, señor Correa, usted y su funcionario debieron haber negociado bien los contratos públicos, porque al haber pagado lo que pagaron Odebrecht, de ahí salieron los sobornos. Lo que quiere decir es que del dinero de los ciudadanos ecuatorianos, indebidamente, ese dinero fue utilizado para que terminen las cuentas de funcionarios corruptos. En los precios de las obras se vio prácticamente la utilidad que registró Odebrecht después de que invirtió 39.500.000. 33.500.000. Mire, 33.500.000. Invirtió la Odebrecht en el departamento de Coimas, porque así se llamaba. El departamento de sobornos de la empresa se gasta, en el caso ecuatoriano, $33.5 millones. ¿Cuánto cree usted que recibió en contratos? Mire, Gonzalo, de la administración del presidente Correa. ¿Usted tiene aquí algún voy cálculo? a hacer un cálculo muy rápido, Gonzalo. Esto me parece importante que conozca la ciudadanía. El costo de un hospital o de una clínica tiene un valor aproximado, el costo de inversión, de $200.000 por cama. Con $33.500.000 se pudieron haber construido o se pudo haber construido un hospital de 168 camas en el Ecuador. Vea usted, un hospital de 168 camas en un país que luego de una gran bonanza petrolera mantiene un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales. Si usted me permite, me voy a explicar de mejor manera. De acuerdo con estándares internacionales, un país debería de tener al menos 2 camas cada 1.000 habitantes. El Ecuador tiene 16 millones de habitantes, debería de tener al menos 32.000 camas en clínicas y hospitales. ¿Cuántos tiene Ecuador? 24.000. Por lo tanto, hay un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales. Con los sobornos declarados por Odebrecht, se pudo haber construido un hospital de 168 camas. Dígame usted si no es indignante que ese dinero haya terminado ilegítimamente, ilegalmente, en cuentas de funcionarios inescrupulosos, en lugar de haberse destinado a la construcción de un nuevo hospital en el Ecuador. Yo le quiero añadir algo, Gonzalo. En nuestro gobierno, yo voy a llamar al secretario general de la OPEP, al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y le voy a pedir ayuda a la OPEP para que sean ellos los que hagan una auditoría de todo el proceso de comercialización del petróleo ecuatoriano. Ahí sí le Claro, porque el Ecuador produce 200 millones de barriles al año, consume 100 millones aproximadamente en la refinería y exporta 100 millones de barriles al año. Yo voy a pedir la ayuda del OPEP y mandaré al ministro de Energía para que promueva ese proceso de auditoría del OPEP. ¿Para qué, Gonzalo? Para asegurarnos de que no haya habido corrupción en el proceso de comercialización del petróleo durante 10 años. Porque tenemos que romper las cadenas de la corrupción. No es posible que con $33.500.000 se debió haber construido un hospital, como tampoco sería posible encontrarnos que por mañosos sistemas de comercialización del petróleo se hayan perdido, diluido recursos del pueblo ecuatoriano
que debieron haber sido destinados, por ejemplo, a cubrir el déficit de camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Ahora está desesperadito el presidente saliente y después va a ser peor, ya lo va a ver gritando más, insultando más de lo que ha hecho, porque no le gusta que le digamos con frontalidad que él es y su vicepresidente Glass y el señor Moreno los responsables políticos de estos lamentables hechos de corrupción que estamos conociendo en los últimos meses. ¿Por qué no le responde, le dirá el señor presidente de la República al candidato Lasso? ¿Por qué no me responde lo que yo le estoy acusando? Usted protagonizó hace algún tiempo. ¿Quiere escucharle de nuevo? Corrupción es lo que hacía el banquero Lasso cuando les congelaron los depósitos. Por mucho menos lo que nos pasó a nosotros. Pero como los que dominaban el país eran los banqueros, todo fue en función de los banqueros. ¿Cuál fue la mejor manera de superar la crisis? Incautando la plata a la gente. Les incautaron 1 millón de sucres, por ponerles un ejemplo, a 10.000 sucres dólares, eso significaba $100, y les devolvieron un año después en dólares, pero a 25.000 sucres dólares, les devolvieron $40. Se les robaron $60. Eso es corrupción. Corrupción era lo que hacían los banqueros como Lasso, el Banco Guayaquil. Verifiquen. No dicen esta boca es mía porque saben que es cierto. Le compraban los certificados de depósito. ¿Se acuerdan cuando les congelaron los depósitos? Nos daban certificados. Usted tiene 1 millón de sucres en el banco. Pues si es mi plata, no puede sacarla. Tenemos que salvar a los banqueros. Tenga este papelito y vea lo que hace. Uno tenía que ir a vender ese papelito y lo compraban los mismos banqueros, pero no 1 millón de sucres, lo compraban a 400.000 sucres con 60% de descuento. Pero ahí no acababa pues la historia. Por decreto de Maguad obligaba a la Corporación Financiera Nacional a comprar ahí sí a los banqueros al 100% esos papelitos. Solo por la intermediación ganaron $600.000, 600.000 sucres en mi ejemplo, 60% del valor nominal, y se hicieron multimillonarios. Revisen la historia, esa es la verdadera corrupción. A ver, Gonzalo, yo creo haber contestado ya un sinnúmero de ocasiones durante los últimos 5 años todo este tipo de injustificadas, infamantes acusaciones del presidente saliente. Yo le voy a contar un detalle. Conviene que lo haga una vez más. Yo le voy a contar a usted un detalle. Y le pido que lo invite a Eduardo Valencia para que él confirme o diga no es cierto lo que dice Lasso, para que él lo diga. Presidente de la Comisión de Investigación de Delitos Financieros, comisión creada por Correa. En primer lugar, yo fui el único ecuatoriano que pidió ser recibido por aquella comisión. Asistí con un documento de más de 400 páginas donde yo demuestro con absoluta... a la comisión, convocado por Eduardo Valencia. No, convocado no. Yo pedí voluntariamente ser recibido. Y quiero decirle, fui el único... ¿Había comentarios adversos que usted más bien optó por pedirle la oportunidad de esclarecer el tema? No, porque simplemente en la debida diligencia, una persona responsable, si sabe que hay una comisión de investigación de delitos financieros, pues yo quería contribuir con información. Yo pedí ser recibido y llegué con un informe que si usted desea se lo mando, le mando una copia de más de 500 páginas, donde demuestro con claridad, primero, que yo le dirigí una carta a Jorge Guzmán Ortega, superintendente de bancos de aquella época, diciéndole que aquel decreto 1492 era un decreto equivocado, que perjudicaría a la corporación financiera y que afectaría la imagen de los bancos porque estaba obligando a recibir en los bancos papeles en lugar de dinero en pago de las deudas de los clientes. En segundo lugar, en ese documento le envié un sinnúmero de cartas, tanto del superintendente del momento como de el primo del presidente, Pedro Delgado Campaña, imponiendo multas y amenazando con destituir a los funcionarios de los bancos si no obedecían a aquel triste decreto 1492. Y por último, un informe
elaborado por la auditora Pricewaterhouse, donde demuestra con claridad que el banco que yo administraba recibió $1 en papeles y entregó ese mismo dólar en papeles a la CFN sin haber realizado un centavo de utilidad, ni un solo centavo. Está hablando como un simplemente insultador el presidente Correa. Yo le voy a mandar a usted copia de ese documento que lo tuvo en sus manos Eduardo Valencia y que fue la razón por la que luego de hacer una serie de investigaciones más, salió a la prensa y dijo: Guillermo Lasso no tiene nada que ver con estos hechos que nosotros estamos investigando. No tiene ninguna responsabilidad, y en el informe de la comisión revela que fui el único banquero que pidió ser recibido. Así que al señor Correa le digo, no pierda la calma, no se convierta simplemente en un insultador porque le da miedo, porque sabe que le vamos a ganar las elecciones, porque va a pasar por momentos duros y difíciles, porque el pueblo ecuatoriano sabe que aquellos que nos han llevado a una crisis después de una bonanza petrolera no van a poder sacarnos de esta crisis. Y no puede ser posible que, abusando del título de presidente de la República, me acuse a mí de corrupción. Yo tengo derecho a defender mi honor y más adelante, en el momento adecuado, con una justicia independiente, demandar al señor Correa por ofensas a mi honor. El señor Correa está hablando dolido, porque sabe que va a perder las elecciones, que sus candidatos Moreno y Glass no van a ganar las elecciones. Sobre todo que el señor Moreno no puede seguir hablando, que cada vez que habla mete la pata, que ya dijo que quiere moneda propia, que duda sobre la dolarización. Es evidente, y lo sabe todo el Ecuador, que el señor Glass es un candidato impuesto, no es escogido voluntariamente por el señor Moreno. Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente en responder, Gonzalo, cualquier pregunta que me haga cualquier ecuatoriano, porque un candidato a la presidencia de la República tiene que estar sujeto al escrutinio público. No puede rehuir preguntas, no puede rehuir debates, no puede simplemente ir a entrevistas previamente arregladas, negociadas. No, no puede ser. Un candidato tiene que estar sometido al escrutinio Ayer público. yo le preguntaba al consultor político, un distinguido politólogo, maestro universitario, el señor Gustavo Isch, que estuvo con nosotros, con Gabriel Hidalgo y ¿quién más? Bueno, el asunto es que yo le preguntaba, ¿qué le debe preocupar a Guillermo Lasso? El trabajo que está realizando Cynthia Viteri, que es un trabajo estratégicamente interesante, que opera en el mismo entorno electoral en el que él está tratando de incidir y que no ha podido, al que no ha podido llegar, de que no ha podido empatar, conectarse, el tema de su vinculación con la crisis bancaria, que es algo que se vino explotando desde hace meses, cuando el mismo candidato Correa, presidente Correa, lo señaló a él, al señor Guillermo Lasso, como el candidato de la oposición. Le dio ese título el año pasado, lo consignó de ese modo, y habría que preguntarse por qué. Si es que ese tipo de discurso logra calar en el voto indeciso, en el voto blando de Guillermo Lasso, le puede afectar muchísimo. El tema de su binomio, hay mucha gente que piensa que una campaña absolutamente agresiva, una campaña que plantea destrozarlo todo, que nada de lo que se ha hecho en esta última década vale la pena, podría rebotarle negativamente, porque hay mucha gente que piensa que hay cosas que se deben mantener, que hay cosas que pueden resultar positivas e interesantes. Claro. Bien, Gonzalo. No le gustó seguramente a mi compañero de consola, porque hay otras objeciones o preocupaciones que le transmiten. Yo creo que yo soy un demócrata y por lo tanto yo respeto opiniones como las del señor Isch. Él todo lo que ha dicho tiene derecho a decirlo, pero no porque lo diga necesariamente es constituyen verdades. No, para son nada. Opiniones, son opiniones.
nosotros venimos Pero él creciendo. elaboró algunas preocupaciones que Mire, le transmite a usted para que las enmiende, para que les atenúe o yo las creo adapte que a otras circunstancias. Todos están preocupados yo por... le diría al señor Ich y a quienes piensan como él, que todo este ataque estructurado del gobierno contra mí, del presidente Correa contra mí, viene desde el año 2011, cuando él supo de mis intenciones de participar como candidato a la presidencia de la República. Y en el año 2013, cuando decían, no, Lazo, mira que Lucio crece al último, tú quedas al último, Lucio ganará votos, vea usted, yo saqué el 23% de los votos, más de 2 millones de ecuatorianos no le creyeron al discurso del presidente y candidato de aquella época. ¿Usted conversaba con Correa? Yo no he conversado. La última vez que hablé con él fue un evento público frente a la prensa en el 2008, cuando le advertí que su impuesto a la salida de divisas lo que haría es precisamente atentar contra los flujos que el Ecuador requiere de inversión extranjera para activar el aparato y eso productivo. Ocurrió así. Por lo tanto, permítame concentrarme en la respuesta y decirle, ese discurso trillado, que lleva ya más de 5 años, es un discurso desgastado, que no ha pegado en el pueblo ecuatoriano, que me ve a mí caminando libre por todas las calles del Ecuador, Y claro, nosotros eso tenemos deja entrever que él no podrá hacer lo que usted está haciendo este momento un año después de esta fecha, por ejemplo. Caminar libre por el Ecuador, caminaré siempre. No. Con la frente en alto, con mi Usted le conciencia deja limpia. entrever al presidente Correa que después él no va a poder hacer lo que yo usted, no el dejo ejercicio de transitar libremente. Yo no digo eso porque no me anticipo al futuro, en lo absoluto. Yo estoy respondiendo. Pero ¿qué lo que he intenciones de respondido. fiscalización tiene usted? Ya nos ha dicho Bueno, una yo parte creo que ya hace lo hemos contados tenido. Por instantes. ejemplo, un detalle, Gonzalo. El que peca en lo poco, peca en lo mucho. Yo he dicho, y no me cansaré de repetir, y si usted me lo permite, lo repetiré ahora. En nuestro gobierno no va a existir el cargo de hermano del presidente de la República. No va a existir el cargo de primo del presidente de la República. No va a existir el cargo de cuñado, ni concuñado, ni pariente del presidente de la República, ni del vicepresidente, ni de los ministros. No va a haber nepotismo. No va a haber preferencias para nadie. Los funcionarios públicos estarán Señor Lazo, advertidos. ¿no van a haber panas? No van a haber panas ni compinches. Lo que va a haber es funcionarios, gente respetable, que cuide su propio prestigio y cuide a las instituciones democráticas del Ecuador. Así está en este momento en otros ámbitos, en otros cuadrantes políticos. Le voy a dar un ejemplo, Gonzalo. Un ejemplo. Y voy a referirme a un nombre porque es una persona a la que yo respeto, que no es partidaria mía, que políticamente, incluso democráticamente, lo digo, me ha atacado. Pero yo creo que María Paula Romo sería una magnífica Contralora General de la Nación. Y nadie podrá decir que ni es partidaria, ni es amiga, ni es compinche. Es una mujer respetable, Es un buen profesional, ejemplo que usted trae a respetable. colación, sí. Ese es el tipo de funcionarios que debemos de tener en el Ecuador para que funcione la democracia, para una lucha abierta contra la corrupción. He mencionado el nombre de la doctora María Paula Romo para dar un ejemplo, Gonzalo, porque muchas veces dicen, no, lucharemos contra la corrupción, y al final terminan nombrando a compinches, a amiguetes, a panas, a incondicionales del proyecto político. No le quedará duda a ningún ecuatoriano que la doctora Romo tiene sus propias ideas y que Guillermo Lazo tiene también sus propias ideas. Pero yo seré un presidente democrático y aceptaré el criterio de la Contraloría, de la Procuraduría, pero con funcionarios honestos y serios. Ya tiene 2 nominadores a buenos puestos, la señora que usted acaba de mencionar, María Paula Romo. Será el general Moncayo y será usted.
los que de alguna manera están motivados. Ella es partidaria de Paco Moncayo, también un ciudadano respetable del Ecuador. Son compañeros de campaña. Sí, claro, yo cuando lo nominaron a Paco Moncayo, yo lo llamé al teléfono. Pero eso hace entrever o felicité. deja claro su propósito de escoger sin miramientos de ninguna, sin limitación de ninguna naturaleza, si usted cree que van a ser unos contribuyentes al éxito administrativo de su periodo. Nosotros vamos a restablecer los candados del arca. El dicho popular dice, en el arca abierta el justo peca. ¿Qué ha significado dejar el arca abierta? Gobernar con decretos de emergencia, eliminar el informe previo de Contraloría, eliminar el informe previo de Procuraduría y claro, ahí hacer de las suyas y ya estamos viendo los casos de corrupción que conoce el Ecuador. Tenemos que devolver esos candados para que exista el informe previo del Contralor, el arca va a cerrarse, del ¿no? Procurador. El arca va a cerrarse. Por supuesto, porque el arca guarda el tesoro del esfuerzo de los ciudadanos ecuatorianos, con lo que no se puede jugar. El esfuerzo diario de cada ecuatoriano al pagar impuestos. El petróleo le pertenece a los 16 millones de ecuatorianos, no a 4 compinches que se han feriado los recursos. Por eso iremos a la OPEP, auditoría del proceso de comercialización. ¿Para qué? Para con una lucha frontal contra la corrupción, lograr recursos económicos para la salud, para la educación. Y no es que nosotros pensemos que todo está mal. Las escuelas del milenio, no me cansaré de decirlo, es un buen proyecto que lo vamos a continuar. Quien ha dudado y ha llamado elefantes blancos a las escuelas del milenio es el candidato de Alianza País, el señor Moreno. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo con mayor énfasis, porque el Ecuador tiene 24.000 establecimientos de educación pública y apenas hay cerca de 60 escuelas del milenio. Tenemos que trabajar en las escuelas comunitarias, en las áreas rurales, no por tener escuelas del milenio en zonas urbanas, cerrar las escuelas comunitarias. Vamos a fortalecer la educación intercultural bilingüe como una aspiración de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y de otros grupos étnicos del Ecuador. ¿A quién le tiene un poquito más de temor al señor Moreno en cuanto a que le puedan alcanzar en la medición de intención de voto, especialmente a Cintia, al general Moncayo o al señor ingeniero Moreno? Yo le tengo miedo a Dios, Gonzalo. Yo le tengo miedo Buena a Dios. Respuesta, señor Lazo. Y estamos trabajando con Andrés Páez, con todos los candidatos de la Alianza Creo 21 Suma 23, estamos trabajando para que el día como que 19, no le gusten esos números a Dios. Mire, la voluntad de Dios se respeta y el día 19 de febrero del 2017 conoceremos la voluntad del pueblo ecuatoriano y estamos trabajando para esa fecha. Las elecciones no se ganan en las encuestas, las elecciones se ganan el día de las elecciones con votos depositados en las urnas y luego limpiamente contados. Por lo tanto, nosotros estamos llevando adelante esta lucha, recorriendo el Ecuador, conversando con cada ecuatoriano que nos transmite sus sueños, sus ilusiones de un país con esperanza, de un país próspero, de un país con libertad, cansado de tanto insulto, cansado de tanta ofensa, cansado de tanta difamación, que quiere realmente un gobierno honesto, que deje trabajar a los ecuatorianos, que no cobre tanto impuesto, que no pida tanto trámite y que no alardee de que tiene las manos limpias, simplemente actúe con honestidad, que al final del gobierno el pueblo ecuatoriano dirá, sí, el gobierno de Lazo fue un gobierno honesto. Doctor Andrés Páez, usted termina el programa. Me pedía la palabra, encantadísimo. No me ha autorizado Guillermo, pero yo voy a dar una primicia. Y esa primicia nos llena de optimismo a todos. Nos pone contentos, pero además nos exige más de lo que estamos haciendo. ¿A qué se refiere? Bueno, que hemos visto algunas mediciones y resulta que el mito se ha caído. ¿Cómo es eso? Y que en el primer lugar de las mediciones ya los expertos advierten un empate técnico
entre Guillermo Lasso, en este orden, entre Guillermo Lasso y el candidato oficialista. ¿En qué sustenta este vaticinio? Bueno, no es un no, vaticinio, es el resultado de una medición. Ya es una constatación, pero además... Pero no pueden haberse estrechado márgenes tan significativos como los que se exhibía. Pero, Gonzalo, hasta las últimas encuestas de la semana anterior. Pero algo así como que no le va a creer la gente. Gonzalo, vea, tenga la bondad de darle sustento. Pero a lo que usted encuestas de gente que hace encuestas, pues no que juega al tarot. Es que eso es una cosa categórica. Hay resultados que parece que han echado las cartas. ¿Y podríamos conocer el nombre de la agencia encuestadora? Cuando tenga yo los documentos se lo traeré, pero tenga usted la certeza de que las cifras han mejorado ostensiblemente y que estamos, en nuestra opinión, hablando ya de un empate técnico en el primer lugar. ¿De cuánto es el empate técnico? ¿En qué margen? Mire, toda encuesta tiene un más o menos 3%, sí. Pero además nosotros tenemos que considerar algo. Hay en el Ecuador un encuestado que tiene miedo de decir por quién va a votar. Y esto me pasa a mí que estoy en las calles, recorriendo, usted me ve en traje de campaña. La gente nos dice, ¿sabe qué? Sí voy a votar por ustedes, pero cuando me preguntan no digo, porque tengo a una hijita trabajando en el sector público. Tengo a un hermano. El famoso voto oculto que alude no, Gonzalo. Datos, señor Polibio Córdoba. No es del voto vergonzante. Este no es el voto vergonzante. No, este es un voto oculto llama. Este es un voto de miedo, ¿sabe por qué? Porque en las plantillas de las encuestas. Usted ya tiene los datos del voto oculto entonces, del voto de miedo. No, esta es una reflexión que hacen encuestadores serios y que dicen, en las plantillas hay gente que dice, no sé todavía por quién votar, pero le hacen otras preguntas. Y le dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Un hombre joven o de mejor edad? Joven, serrano, costeño, profesional o no profesional, profesional. Pero, ¿qué es lo que pasa? En las plantillas aparece, no sabe. Es decir, la gente no quiere decir cuál es su propósito. Pero ya cuando conversamos, dice, ¿sabe qué? Sí voy a votar, sino que no puedo decir. Y no, aquí mejor no me pongan nada porque me pueden poner pero esto problemas. También es especulativo. Me cae el SRI. Le agradezco mucho. Y una cosita al final, hacerle un comentario de algo que me dijo a mí Guillermo Lasso y que me impactó mucho cuando conversamos al momento de entendernos en este binomio. Guillermo me dijo a mí, yo no puedo permitir que la impunidad se convierta en un negocio en el país. Porque de lo que se va a investigar, habrá mucha gente interesada en ponerse a buen recaudo. Y nosotros tenemos que garantizarle al país que la impunidad no sea un gran negocio en el Ecuador. Yo creo que eso revela de cuerpo entero la estatura ética de Guillermo Lasso y me compromete a mí profundamente con este proyecto. Guillermo Lasso, Andrés Páez, Cadena Democracia, buscando la verdad.